Bueno, nos encontramos en el Salón Cosmo Beauty, Salón Internacional de la Medicina Estética, Belleza, Peluquería, y estamos presentando en este momento la asociación Water Memory. Aparte de todos los beneficios que da la asociación, su principal reto es el nuevo paradigma de la belleza para la salud y calidad de vida. Ofrece la psiconeuroendoestética, que es una estética bioreguladora. Es una revolucionaria estética vibracional del nuevo paradigma de la belleza. Hablamos de bioresonancia cuántica, como vamos a ver más adelante. Salimos del paradigma newtoniano y nos adentramos en la física cuántica, en el paradigma cuántico, en la estética y en la salud del siglo XXI. Con respecto a todo tipo de terapeutas, esteticistas y médicos incluso, nos convertimos en el esteticista o en el terapeuta del siglo XXI. Es un reto para vosotros y para nosotros, ya que el futuro sois vosotros. Nosotros te permitimos ampliar tus conocimientos y asegurar tu futuro profesional. Por lo tanto, te damos la bienvenida a la asociación Water Memory. Nuestra asociación es líder en cursos especializados en tratamientos estéticos, en antienvejecimiento, desde una visión holística e integradora. Water Memory, que es memoria del agua, presenta hoy en este congreso la psiconeuroendoestética. Todo es vibración. Si quieres entender el cosmos y el macrocosmos, piensa en términos de energía, frecuencia o información y vibración. Es una propuesta de terapia integral que aborda al ser humano en su integridad. Estamos hablando de que ya dejamos de lado el individualismo. Aquí tenemos que integrar. Por supuesto que es un largo aprendizaje de todas las artes y el arte de aprender a ver, a pensar y sentir. Pero no solo a ver de una manera, a pensar de una manera y sentir, sino de una manera integradora. O sea, ver, pensar y sentir coordinadamente, ¿sí? Y fundamentalmente la toma de conciencia es la clave del camino del bienestar. Por lo tanto, para una salud integral debemos hablar en el plano físico, mental, social, económico, espiritual y emocional. Para eso nos enfocamos en la psiconeuroinmunoendocrinología, que no es más que la relación cuerpo-mente, donde integramos la mente y las emociones, el sistema endocrino, el sistema nervioso y el sistema inmune, todos actuando al unísono y en forma integrada. Como dice Mafalda, la felicidad no consiste en lo que pasa a tu alrededor, sino lo que pasa dentro de ti. Pero lo que pasa dentro de ti es influido por el entorno. Por eso que más adelante vamos a hablar de epigenética, que es cómo nuestras células actúan dependiendo de la información que venga del entorno. Hablamos de anatomía del cerebro y nos enseñan en la universidad todas las partes anatómicas del cerebro, pero funcionalmente nuestro cerebro, que se llama el cerebro triuno, actúa a 3 niveles. El primer nivel, basal, tallo cerebral, cerebelo, es el reptiliano. Es el primero que maneja nuestros comportamientos, nuestro instinto, nuestro comportamiento instintivo o automático, por ejemplo, hambre, sed, sueño, sexo, para cubrir las necesidades básicas, como sería la alimentación, la reproducción, la respiración y la eliminación. En segunda etapa, en el centro del cerebro, tenemos el sistema límbico, que nos lleva a una similitud con el mamífero. Por ejemplo, el mono
los primates. Es el cerebro que controla nuestras emociones. Es el segundo que maneja nuestras emociones, por ejemplo, la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa y el asco. Entonces ya vamos viendo que ante un evento, como vamos a ver más adelante, de estrés, nosotros tenemos la posibilidad de lucha, huida o quedarnos quietos, ¿sí? Inactivo. Pero en los mamíferos y en el ser humano intervienen las emociones, que podemos tener una ira, una alegría, una tristeza, un miedo, sorpresa y asco, que son necesarios también para ayudarnos en la etapa de estrés, a huir o a luchar. Pero ¿qué pasa? Aparece el neocórtex. Y el neocórtex, la corteza cerebral, que dicho de otra manera más simple, es la razón, el discernimiento, que es el cerebro más nuevo. Es el último que se forma en la corteza cerebral o sustancia gris, que maneja nuestra parte lógica, el razonamiento, como decíamos, y decide si nos conviene hacer una cosa u otra. Entonces, diferencia del ser humano y del mamífero o de los primates, que nosotros evaluamos una situación con el pensamiento. ¿Qué pasa? Un animal, un mamífero, reacciona instintivamente y con las emociones. Entonces, el mamífero, si siente que lo están agrediendo, piensa lo que va a hacer y actúa agrediendo. El ser humano siente que lo están agrediendo, piensa que va a luchar y se reprime ante un evento, y ahí hay una incoordinación. Entonces, no tenemos que olvidar que actuamos a un nivel primitivo, reptiliano, con unas emociones, el sistema límbico, y con el neocórtex pensando y en discernimiento. No nos avanza. Ahora está. Por lo tanto, el cerebro reptiliano es el estrés. Es el primer evento que significa, ante una situación estresante, ataque, huida o parálisis. ¿Qué pasa? El cerebro percibe una amenaza, el corazón va a aumentar la frecuencia, el estómago se cierra porque la sangre tiene que ir para los músculos, para las extremidades, el hígado libera glucosa porque necesitamos energía, el pulmón actúa con un mayor funcionamiento de los bronquios, con una agitación, y todos los músculos se tensan. Esa es la etapa más básica y más instintiva de reacción. Entonces decimos que es lo más básico del instinto humano, la reacción fisiológica del estrés que prepara para los desafíos físicos más extremos, y que por lo tanto es bueno, es indispensable. Pero ¿qué pasa? Como decíamos en la anterior diapositiva, ese estrés mantenido en el tiempo ya es distrés, es malo. Bueno, no sé, ahí está. Ante esa situación de estrés, como ya estamos en el paradigma cuántico y decíamos que todo es energía, todo es frecuencia y todo es vibración, nos manejamos, el cerebro se maneja con una frecuencia y unas ondas cerebrales que son de 4 tipos: beta, alfa, zeta y delta. Las ondas que nos permiten el estado de vigilia son las ondas beta y alfa, que van en un rango de frecuencia de las beta 14 para arriba, de 14 a 8 las alfa. ¿Qué pasa con las ondas beta? Es el estado donde estamos atentos, donde estamos despiertos, percibimos el espacio y el tiempo. En este momento lo que yo estoy haciendo, estoy en ondas beta, estoy hablando y dando una charla. Luego tenemos el estado alfa, que es el estado perfecto para relajarnos, para desarrollar la creatividad, la memoria, la intuición, cuando nos sentamos, cuando leemos un libro, cuando escuchamos una melodía, cuando pensamos en lo que vamos a hacer. Ya luego, si queremos una relajación muy profunda como la meditación,
Tenemos las ondas Z que van de 4 a 7 ciclos por segundo, bajamos de 8, o sea 7 a 4, y es ideal para conectar con tu yo interior y para las meditaciones profundas. ¿Sí? Es un estado de relajación que se consigue con la hipnosis, por ejemplo, la hipnosis ericksoniana. Y luego, por la noche, con un sueño muy profundo que es reparador, tenemos las ondas delta. Entonces, es un estado necesario para disfrutar de un sueño profundo y reparador. Esto es muy importante. El sueño tiene que ser reparador por todas las energías y todo lo que se gasta durante el día. Pero ¿qué pasa? Si una persona está permanentemente con ondas beta, quiere decir que está en estrés permanente, está acelerado. La persona hay que llevarla a unas ondas beta y alfa, o sea, como en un coche, aceleración, disminución y freno, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque en una persona obesa está permanentemente en ondas beta. Si no logramos nosotros que baje a alfa en determinado momento del día, incluso que pueda llegar a delta, o sea, un sueño reparador, podemos darle cualquier tipo de dieta, cualquier tratamiento psicológico y no vamos a lograr que esa persona adelgace. En una persona obesa. En una persona que tiene otro trastorno u otro tipo de enfermedad es lo mismo, exactamente igual. Entonces, ya tenemos las tres partes del cerebro, tenemos las ondas cerebrales y ahora cómo esas ondas cerebrales llegan al cerebro, que son a través de los sentidos. Y normalmente se conocen 5 sentidos, que son la vista, el olfato, el oído, el tacto y el gusto. Hoy se está hablando de 7 u 8 sentidos. ¿Por qué? Porque el intestino es otro sentido y la piel. La piel es muy importante como sentido, no es el tacto, sino el sentir, y a veces un contacto, como un abrazo, o algo que queremos rechazar, eso nos trae problemas, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos conocer esos sentidos, porque esos sentidos activan neurotransmisores que son los que van a producir esos circuitos a nivel neurológico u neuronal. Y allí se van a segregar sustancias como la noradrenalina, la serotonina y dopamina, que son neurotransmisores que van a actuar cuando la persona está con miedo, cuando la persona está con lo contrario al miedo, que es el amor o la sensación de bienestar. Entonces tenemos, por ejemplo, la adrenalina, que nos da energía, interés, vigilia, pero que si es en más nos va a dar ansiedad, irritabilidad. La serotonina, que nos da un impulso y tranquilidad. Y la dopamina, que control y placer. Luego, tenemos los neuropéptidos, que ahora vamos a explicar entonces qué son los neuropéptidos. Literalmente son pequeñas moléculas formadas por 2 o más aminoácidos encargados de las reacciones inmediatas sensitivas a nivel cerebral y el resto del organismo. Es decir, nosotros percibimos, actúa el neurotransmisor y esos neurotransmisores en su función van a segregar neuropéptidos que van a ir por la sangre. Es el mecanismo de aprendizaje y memoria, es el comportamiento sexual, es regulación de la ingesta y la comida y bebida, el control del dolor y la búsqueda de seguridad y bienestar. Es decir, todo lo que va por la sangre, a nivel de hormonas y demás, son neuropéptidos. Y esto se resume como la expresión física de lo que sentimos, el lenguaje bioquímico de nuestro comportamiento que nos hace seres humanos, que nos hace emocionarnos, sonreír y generar empatía. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas emociones que tenemos, todo lo que percibimos, a nivel del cerebro se van a generar unos circuitos a través de los neurotransmisores y van a ir por los neuropéptidos a la célula, y a la célula que le llega información. Entonces esa información hace que la célula se comporte de una manera preparada para el estrés o preparada para el crecimiento o el amor.
Entonces, las emociones, ¿qué son? Son fenómenos psicofisiológicos que representan modos eficaces de adaptación a ciertos cambios o demandas que necesitamos del ambiente. ¿Qué quiere decir? Que las emociones que tenemos a través de lo que percibimos hacen la biología, hacen lo que nos pasa a nosotros. No es que a nosotros nos caiga un resfriado, nos caiga un cáncer, nos caiga una alergia. No, nosotros hacemos la respuesta del organismo. Y eso es un programa de adaptación para supervivencia, se llama. Entonces, esas emociones y pensamientos generan diversos tipos de ondas que ya decíamos, beta, alfa, zeta y delta, y son energías que gravitan alrededor del psiquismo humano, positivas o negativas. Allí abajo ven una parábola, la parábola del cochero, donde el yo es el pasajero, ¿sí? La mente es el cochero que a través de los pensamientos genera emociones y que se manifiestan en el cuerpo. Por lo tanto, la farmacia del cerebro, el cerebro es como un laboratorio con distintos colores que son lo que percibimos. En el momento en que sentimos una emoción, el hipotálamo, es una parte del cerebro, libera neuropéptidos, lo que decíamos, por la sangre, que actúan por medio de la hipófisis en los receptores de las membranas celulares. A nivel celular, permiten las membranas la entrada de información. Por lo tanto, el cerebro de la célula es la membrana, la que recibe la información, buena o mala. En otras palabras, fabricamos nuestra realidad a partir de la manera como procesamos nuestras experiencias, es decir, mediante nuestras emociones. Bruce Lipton dice que el entorno es el que transforma nuestra biología. El 2% de las enfermedades actuales son de origen genético. Cuando se descubrió el genoma, dijeron, bueno, aquí ya está el origen de la vida, la realidad. No, el 2% nada más, que todavía puede ser el 0%. El resto de las enfermedades son producidas por combinación de genes cuya expresión depende de variables externas. Es decir, los genes van a actuar según la información. El gen, el mapa genómico del genoma es un mapa nada más, como un plano en la arquitectura, que se activan según la información que reciban. Abajo en la pantalla, en la parte izquierda, ven dos gemelas de distintas edades, pero fenotípicamente o con características distintas. ¿Pero por qué? Porque han percibido el entorno de una manera distinta. Y en el lado derecho vemos cómo una persona puede ser normal si practica ejercicios, actividad física, si come una comida equilibrada, si siente un entorno saludable, mientras que la otra persona, mirando la televisión todo el día, con las emociones siempre de miedo, sin actividad física, o sea, sedentario, alimentándose mal, bueno, desarrolla la obesidad. Nuestro cuerpo, el cerebro reptiliano y las emociones, se rige por un control que se llama homeostasis, que es el mecanismo que regula el ambiente interno para mantener una condición que sea estable y constante. Eso lo hace el sistema nervioso vegetativo. Nosotros cuando comemos, cuando tomamos un alimento, ya no nos preocupamos cómo va por el esófago, el estómago, el intestino. Eso lo hace nuestro equilibrio interno. Y es un equilibrio físico y emocional. ¿Cómo podemos actuar sobre el equilibrio físico, que sería la alimentación? Con una correcta nutrición, entonces ya vamos a ver que hay un equilibrio físico, o sea, una homeostasia física y una homeostasia emocional. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nos entra por la boca y por los pensamientos u emociones. Para una homeostasia física necesitamos una correcta nutrición, por ejemplo, los hidratos de carbono buenos, un índice glicémico bajo, mantener una correcta sensibilidad a la insulina, un correcto aporte de proteínas, especialmente aminoácidos esenciales, un correcto aporte de grasa.
Tenemos el equilibrio del pH, o sea, el pH alcalino es importante. Nuestro cuerpo se maneja con un pH de 7.2, 7.4, ni 7 ni 8, 7.2, 7.4. Todo lo que está por arriba es alcalino, todo lo que está por debajo es ácido. El pH ácido es el principal elemento de desequilibrio, por así decirlo. Una acidosis nos lleva a una enfermedad. Ya lo decía Otto Warburg, que fue un doble premio Nobel en 1931, que todas las enfermedades son producidas en un medio ácido. El estrés es acidótico, ¿sí? Eliminación del gluten y productos alérgicos. Hoy sabemos la enfermedad de celiaquía y otros productos también en la alimentación que son alérgicos. Corrección del territorio intestinal, esa disbiosis intestinal, recuperar la flora y la permeabilidad intestinal, hoy en día muy en boga. ¿Por qué? Porque la flora intestinal, que se llama microbiota, es indispensable que funcione correctamente, porque en el intestino tenemos el segundo cerebro. Pero qué importante es esto, porque de cada 10 mensajes, 9 son del intestino hacia el cerebro y 1 del cerebro al intestino. Por lo tanto, las emociones primero se dan en el cerebro, en el intestino y luego en el cerebro. Si tenemos una emoción de estrés, lo primero que sentimos, como dicen, mariposas en el estómago o un fuerte dolor intestinal. ¿Qué quiere decir eso? Que los receptores, serotonina, dopamina, están a nivel del intestino, ¿sí? Y entonces eso ya nos va a estar afectando nuestro comportamiento. O sea, el cerebro va a recibir esas emociones. Por lo tanto, es importante la flora intestinal, la microbiota. Eliminación de tóxicos medioambientales, ya sea la contaminación electromagnética, los tóxicos en el agua, arsénico, la polución ambiental, el drenaje correcto también, y la segunda parte es la homeostasia emocional. ¿Qué quiere decir la homeostasia emocional? Por ejemplo, eliminación de la represión y manejar la aceptación. Todo lo que se resiste, persiste. Todo lo que se acepta se transforma. O sea, tenemos que dejar de ir siempre en lucha, en agresión, ¿sí? Hay que aceptar, ¿sí? Y nos cambia la realidad. Aceptación de la biología emocional. Tenemos toda la misma biología que los mamíferos y que los otros seres inferiores. Nos cambia nosotros nuestras emociones, nuestro comportamiento. Entonces, tratar de aprender los valores, ¿no? Los valores del respeto, de la empatía, de la resiliencia. Una coherencia emocional es muy importante, o sea, es importante lo que se siente, lo que piensa y lo que se hace. Si uno siente que le están agrediendo y piensa que va a decirle algo al que le agrede y después se reprime, ahí hay una incoherencia. Por supuesto, aplicando la meditación y la relajación, por lo que vamos a ver más adelante, y la cuarentena emocional. A veces hay que alejarse de gente, que a veces son incluso los familiares, que, como decimos, tóxicas, o sea que nos van enviando vibraciones, como se dice, malas ondas. Entonces, cuando hay un momento en el día, sobre todo, que aparece un hecho agudo, fuerte, dramático, inesperado, no los esperábamos, una noticia o algo que nos dicen, o un hecho, una separación que nos informan, que pérdida de un familiar, que lo vivimos en soledad. Nosotros lo sentimos, como se dice vulgarmente, la procesión va por dentro. Cuando entonces hay un evento agudo, dramático, inesperado y vivido en soledad, a 3 niveles, o sea, psíquico, a nivel del cerebro y del órgano, se produce unos cambios. A nivel psíquico, la persona empieza por su neocórtex a ese estrés darle vueltas. Entonces es una persona que tiene ansiedad, no come, no duerme, tiene las manos frías, toda la sangre del estómago y todo, porque no come, se va a las extremidades, porque tiene necesidad de luchar, de huir o de estar
paralizado porque está en peligro su supervivencia, en el cerebro ocurren cambios, o sea, cambia el circuito y ahí actúan entonces los neurotransmisores de actuar sobre el estrés, que serían sobre todo adrenalina y vasopresina, y eso provoca que en el órgano se manifieste a través de distintos tipos de capa embrionaria en el órgano, que no es lo mismo en el estómago que en el intestino, que en el páncreas, que en los pulmones o en los miembros de las extremidades. Entonces se producen cambios de aumento de células, de aumento de glándulas o pérdida de la función, depende del órgano. Entonces, esos 3 niveles es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque si tenemos en una línea de tiempo, tenemos que durante el día, lo ven en la parte izquierda, se produce un aumento se dice de simpaticotonía, o sea, nos levantamos a la mañana, lo que nos da impulso es la dopamina, luego viene la adrenalina, eso se llama simpaticotonía. Durante el día entonces estamos activos y demás. Por la noche entonces actúa la serotonina, sobre todo la melatonina, y eso se llama vagotonía o la reparación. Cuando es corto, como lo ven arriba, el semicírculo naranja y azul, eso es normotonía o eutonía. Siempre simpaticotonía durante el día, vagotonía durante la noche. En el momento, como ven ahí, DHS, en el momento que la persona tiene ese shock biológico, esa noticia, ese evento que es dramático, inesperado, vivido en soledad, aumenta la simpaticotonía. Es ahí cuando la persona está en estrés, está que no come, no duerme, tiene las manos frías, está tratando de luchar, huir o inmovilizarse. Eso se llama simpaticotonía. Mientras dure la simpaticotonía, que puede ser un día, 2 días, una semana, un mes, la persona, como está la mujer arriba, con las manos en la cabeza, está pensando que tiene que solucionar un problema. No piensa en otra cosa que solucionar el problema. Cuando se soluciona el problema, viene la normofunción. Y entonces, ¿qué pasa? Si hubo muchas células, hay que destruir esas células. Si hubo pérdida de función, hay que recuperar la función. Entonces aparece la fase de vagotonía, que sería como en la normotonía del sueño, pero es una fase de reparación, donde aparece la inflamación, la fiebre, la infección. Y entonces, ¿qué pasa? Es ahí donde la persona consulta al médico, porque tiene fiebre, porque tiene inflamación, porque tiene infección, mientras que antes, en la fase de estrés, no consultaba al médico. Esto es muy importante que lo conozcan, tanto médicos como terapeutas y la misma persona, porque, por ejemplo, en la fase de simpaticotonía pueden ser útil el terapeuta, porque porque la persona no consulta y entonces le puede preguntar: ¿por qué estás tan ansioso? ¿Por qué estás preocupado? ¿Qué te pasó? Porque ya cuando aparece la fase de vagotonía y está con fiebre y demás, esa persona va al médico y no va a aceptar que se le diga: no, vamos a hacer yoga, vamos a hacer... No, la persona quiere que le quiten el dolor, que le quiten la inflamación, que le quiten la infección, ¿sí? En el medio de esas dos, porque la fase de reparación se divide en 2, y en el medio aparece una fase de agravamiento que se llama epicrisis. Ahí donde se tiene que barrer en el cerebro, sobre todo lo que se ha formado en más. Hasta que luego vuelve entonces nuevamente, ahí lo ven a la parte derecha, el ritmo de normotonía, que es simpaticotonía, vagotonía y demás. Bueno, entonces, todo lo que hemos dicho se resume que tenemos un 5% nada más de el día a día, de la vigilia, que es el consciente. El 95% del subconsciente es el piloto automático. Allí donde están nuestros programas, allí donde están nuestros proyectos sentidos, o sea, todo lo que le damos a nuestra madre. ¿Y qué es lo más importante? Hasta, como decía Carl Jung, hasta que el inconsciente no se haga consciente,
el subconsciente dirigirá tu vida y a eso le llamarás destino. Es decir, hasta que no entendamos cómo reaccionamos inconscientemente, vamos a tener una forma de hechos en la vida que vamos a estar repitiendo situaciones y enfermedades sin saberlo, que lo estamos produciendo nosotros, no que nos viene de afuera. Nosotros creamos nuestra realidad. Bien, entonces para ir un poco y para encontrar ese momento, ese momento donde hemos tenido ese shock biológico, está hoy desarrollándose la descodificación biológica en este nuevo paradigma, donde el cerebro desprograma la enfermedad cuando el consultante toma conciencia de los conflictos que la originaron y se expresan todas las emociones que quedaron ocultas en esas vivencias. Por lo tanto, el terapeuta trabaja a partir de un diagnóstico y no reemplaza nada que pertenezca a la exclusiva competencia médica. Para esto, una vez que tenemos ese shock, podemos ir a buscar conflictos en la infancia o en el vientre materno a través de la hipnosis clínica. Podemos centrarnos en el presente a través, buscando un sincronizador de ondas o estar presente con el mindfulness, o también, tenemos muchas técnicas, ¿no?, que podemos pasar adelante para darle paso entonces a Alicia, que es Alicia de la Puerta, que es nuestra presidenta de Water Memory, y lo que vamos a explicar ahora, a través de la meditación, a través de la musicoterapia, del Reiki y por supuesto con una actividad física, tomando suplementos nutricionales, todo eso que ya sabemos que lo tenemos. Entonces, ¿cuál es la diferencia que trata de poner Water Memory? Si hablábamos de las emociones, todo esto es para lo que nosotros incorporamos a través de nuestra boca, de nuestros alimentos, pero ¿qué pasa? A través de nuestras emociones entra la estética vibracional, ¿sí? Memoria del agua, que es Water Memory, es el renacer, ¿sí? Si quieres, Alicia, ¿lo nombro o quieres explicarlo? Bueno, entonces brevemente vamos a hablar que el método Water Memory, memoria del agua, es un método que se desarrolló por la experiencia recogida durante muchos años por nuestra presidenta, Alicia de la Puerta, profesional terapeuta, esteticista, que a sus 33 años se marchó a Alemania, estudió el método de homeopatía en la cosmética. Años después conoce al doctor Ebrard, ingeniero industrial químico, jefe del laboratorio de la industria cosmética belga. Quedó sorprendida, entusiasmada, gratamente con toda esta homeopatía de vegetales y que se llama o se denomina odorología. El doctor Ebrard desde 1984 es consultante en microbiología y desarrolla sus estudios y búsqueda de la odorología con los primeros productos en 1994. Consigue a través de la propuesta esta basada en una sabia combinación de cuidados dirigidos a recuperar nuestra armonía física, psicológica y emocional. Esto es un poco de derivación de la terapia floral del sistema Bach. Lo que pasa es que estos son, creo que, exacto. Entonces, hay un desarrollo a través de una encuesta con distintos, vamos a ver, es un armonizante estructural, nutricional, no solo están dirigidos a la solución del equilibrio existente, sino que basan su eficacia en ser bioestético y terapia preventiva antienvejecimiento. Es importante porque ante la persona, cuando está ante ese evento de ese estrés, ese conflicto biológico, con esas ondas cerebrales en beta permanentemente, hay que armonizarlo emocionalmente y se actúa emocionalmente a través de los sentidos, como decíamos, o sea, a través del olfato. Estética vibracional le llama Alicia. Y bueno, como profesional, ¿quieres nombrarlo? No,
Nombrar, disculparme, pero tengo la voz tomada con todo el congreso y prefiero estar al lado del doctor, pero que hable él, porque tengo la voz que no me vais a escuchar, disculparme. Bien, pero igual, la cámara le enfoca, nuestra presidenta, Alicia de la Puerta, es la persona que ha hablado ahora, 33 o más años en el mundo de la estética, de la cosmética, y ahora desarrollando toda esta etapa vibracional con sus maestros, el doctor Ebrard, ¿sí? Entonces, como profesional de la estética y la belleza, seguramente ya haya puesto en práctica alguna de estas técnicas. No obstante, el aprendizaje y la educación de esta materia le permitirán a cualquier terapeuta, cualquier esteticista e incluso médico en general, optimizar y profundizar los conocimientos ampliando su nivel profesional. La bioenergética es un enfoque de la salud basado en las terapias integradoras que tratan las disfunciones y promueve el bienestar centrándonos en los aspectos bioenergéticos de cada persona, de forma individual, diseñando programas personalizados para restablecer el equilibrio fisiológico, psicológico, estructural y emocional. O sea, actuamos en el plano físico, mental, emocional, personalizado, es decir, cada persona es distinta a otra, ¿sí? Entonces, aquí mezclamos todo este nuevo paradigma de física cuántica, de estética vibracional y les invitamos entonces, la propuesta de Water Memory es no solo la parte de asistencia, sino cursos que pueden ser presenciales y online, de distintas herramientas, por así decirlo, o terapias, sobre todo energéticas, vibracionales, pero a su vez tendremos también técnicas nutricionales y demás. Hay un desarrollo de la odorología de las emociones, pero será tema ya de los que quieran participar en estos cursos. Incluso van a tener la posibilidad de ser socios con descuentos y bueno, decirles que estamos aquí en Barcelona, desde Barcelona para el mundo, porque vamos a tener también la parte de difusión de una videoradio que es watermemory.com. Bueno, y simplemente, aunque esté con su voz tomada y afónica, quisiera que Alicia dé un saludo, ¿no?, a toda esta comunidad que nos está viendo. Muchísimas gracias, gracias a mis colegas, gracias por escuchar al doctor. Esto es una nueva propuesta que os hacemos desde Water Memory y bueno, me gustaría encontrarlas en breve conmigo, a mis viejas glorias y a las nuevas que empiezan ahora. Un saludo para todas desde esta emisora de Water Memory. Besitos a todas, un abrazo, hasta siempre. Gracias, doctor Hugo, por esta grandiosísima ponencia, es muy buena y gracias por estar a mi lado, porque creo que con todo esto vamos a desarrollar una nueva estética en el nuevo siglo, el paradigma del siglo XXI. Sí, además, bueno, también agradecer al resto del equipo, desde el doctor Carlos Jatay, a Monse, a Jordi, a Carmen y a Roberto Monfort, que nos está dando toda su experiencia en el mundo de la televisión, hoy puesta al servicio de Water Memory Barcelona. Muchísimas gracias.